nosotros planteamos, ¿no? Es decir, la única forma de avanzar, de resolver el conflicto político de fondo es plantear esas dos cuestiones con claridad, democráticamente, con radicalidad democrática, pacíficamente, y bueno, y plantear una confrontación democrática sobre esos puntos con el Estado, ¿no? Eso no lo hacemos por una especie de ensoñación pues nacionalista, aunque a mí el término nacionalista no me gusta, ¿no? Nosotros nos definimos como Partido Socialdemócrata de ámbito nacional vasco, ¿no? El concepto nacionalista aquí sí se entiende, pero en el resto de Europa no se entiende, o se entiende como una cosa que no es, ¿no? Que es como una visión totalitaria, nazi, etcétera, ¿no? Nosotros pensamos que eso no lo hacemos por esa ensoñación nacionalista, lo hacemos porque pensamos que tener esos instrumentos de poder gobernarse como una nación, no como una comunidad autónoma, permite ser más eficaces a la hora de resolver los problemas diarios de la ciudadanía, ¿no? Y eso lo hacemos además desde una perspectiva socialdemócrata, es decir, pensando en la necesidad de reforzar el estado de bienestar. Lo hacemos también desde una perspectiva republicana, en el sentido estricto del término, no solo en cuanto a la fórmula de gobierno, monarquía, república, sino en el sentido más profundo, ¿no? De reconocimiento de los derechos ciudadanos, ¿no? Es decir, cada ciudadano, cada ciudadana es quien debe decidir, ¿no? Y con quien hay que contar y a quien hay que respetar, ¿no? Y que hay una radical igualdad entre todos los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Y eso lleva consigo pues muchas cuestiones en términos de derechos, ¿no? De derechos de ciudadanía, de derechos sociales, de derechos culturales, ¿no? Que hay que respetar, ¿no? Y que hay que salvaguardar. Entonces nosotros precisamente planteamos nuestra presencia en estas elecciones desde esa perspectiva, ¿no? Con un programa que titulamos genéricamente por Euskal Herria y el Estado de Bienestar, porque pensamos que fundimos los dos elementos fundamentales de nuestra actuación, ¿no? Es decir, resolver el problema político de fondo y al mismo tiempo profundizar en el Estado de Bienestar, que en esta época de crisis es especialmente importante, ¿no? Y cuando estamos en un ambiente de un neoliberalismo que ha sido rampante, ¿no? Y triunfante y expansivo, incluso insultante, ¿no? En los últimos años, pues a pesar de que en los últimos meses ese neoliberalismo, ¿no? Pues parece que está hundido, ¿no? Que está fracasado, pues yo creo que todo lo contrario, ¿no? Está precisamente cambiando lo imprescindible para seguir igual, ¿no? Y nosotros pensamos que en época de crisis precisamente es cuanto más en peligro se ponen los logros alcanzados en el estado de bienestar, ¿no? Y es precisamente en esos momentos cuando hay que reforzar ese estado de bienestar, ¿no? Y hay que asegurarlo y asegurar que todos los ciudadanos y ciudadanas, especialmente los que menos oportunidades tienen, tengan igualdad de oportunidades, ¿no? Y tengan garantizadas pues los elementos que caracterizan una vida bueno, que sea digna, ¿no? Desde todos los puntos de vista, ¿no? Y eso significa tener un servicio y un sistema de protección social eficiente, ¿no? Bien, esos son los dos elementos que, bueno, que marcan las líneas generales de nuestro programa, ¿no? Y con eso queremos al mismo tiempo romper estrategias, ¿no? Estas elecciones se están planteando bajo el señuelo del cambio, ¿no? Nosotros pensamos que el cambio oficial que se plantea, ¿no? Es decir, entre la propuesta continuista, por decirlo de alguna forma, del Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Y el supuesto cambio del PSOE, realmente no hay ningún cambio, ¿no? Es decir, sería un cambio en las posiciones de poder, es decir, cambiar las personas, pero no se cambiaría la política, ¿no? Nosotros pensamos que realmente el cambio va a venir por la potenciación de ese polo soberanista, de ese polo que defienda, por un lado, los derechos de Euskal Herria, ¿no? Y por otro lado los derechos de la ciudadanía de Euskal Herria en clave progresista, en clave de refuerzamiento del estado de bienestar y precisamente la fortaleza de ese polo pues va a consistir o va a depender, mejor dicho, el auténtico cambio, ¿no? Dentro en los próximos 4 años, ¿no? Es decir, nosotros proponemos un cambio en el ámbito nacional con un nuevo marco político, en el ámbito social profundizando precisamente en el estado de bienestar, ¿no? Y para eso planteamos 3 pactos, ¿no? Un pacto político, que es el nuevo marco jurídico, un pacto institucional en el que se tiene que reformular todo el entramado institucional vasco, es decir, hay que reformar totalmente la LTH y ir a dar un protagonismo especial a los ayuntamientos, sustentando fundamentalmente el entramado institucional en las instituciones comunes para coordinar, ¿no? Y en las instituciones locales, que son las más próximas al ciudadano, y también, junto con eso, un pacto social que garantice el estado de bienestar
y un pacto social también que rompa con la incomunicación que ha habido en los últimos años. Nosotros pensamos que no se puede construir nada de espaldas a la mayoría sindical vasca, ¿no? Y ahí es un elemento pendiente. Por lo tanto, ese pacto social es también importante para abordar esos nuevos 4 años y ese cambio político que nosotros propugnamos.